Somos el resultado de miles de generaciones que se movieron para sobrevivir. Y nosotros, en cambio, hoy en día solo subimos por las escaleras si el ascensor está averiado. Y siento deciros que eso nos está perjudicando. Bienvenidos a Se Comenta Por Ahí. Un podcast donde charlaremos de ciencia y ejercicio físico, pero ojo, sin filtros. Yo soy Jordi y arrancamos. Hola, muy buenas a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas de nuevo al podcast de Se Comenta Por Ahí. Espero que estéis muy bien, espero que estéis con muchas ganas de escuchar este capítulo y ojalá, por qué no, podáis al término de él haber aprendido alguna cosita interesante que vamos a compartir hoy por aquí. Y es que en el episodio de hoy vamos a hablar del sedentarismo, de sus causas, de por qué hemos pasado de ser una especie que se movía a diario a ser una especie muy poco activa o incluso sedentaria, de sus consecuencias, que yo os lo adelanto, que lo veremos a continuación, no son nada positivas, y de algunas recomendaciones que han lanzado y publicado los principales órganos de salud a nivel mundial. Y es que tengo que deciros que me hace especial ilusión poder hablar y compartir de este tema que es el sedentarismo, porque considero que es un tema muy importante y a la par muy delicado, al que no se le está dando ni la repercusión ni la importancia que se le debería dar, ni se le están dedicando los recursos que se le deberían dedicar para poder luchar y combatir contra un problema tan grave como en el que se está convirtiendo. Por lo tanto, el hecho de poder dar más visibilidad, aunque sea un poco, pues eso, me hace sentir muy ilusionado de poder compartir con todos vosotros este contenido. Como ya vimos en el anterior capítulo, el bipedismo ha dado lugar a diferentes adaptaciones fisiológicas. Estas, que se han ido asentando en nuestro cuerpo a lo largo de la evolución, ha hecho que nos convirtamos en auténticas máquinas nómadas especializadas en movernos, o al menos eso era en el pasado, donde teníamos dos objetivos principales. El primero era desplazarnos para buscar recursos que nos mantuviesen nutridos, y el segundo era alejarnos de los peligros y los depredadores que constantemente nos acechaban en los ambientes donde vivíamos. En este caso, en el pasado, las matemáticas que rodeaban a la ecuación energética eran muy sencillas. Nosotros realizábamos un gasto energético moviéndonos, sea por el motivo que sea, y posteriormente recuperábamos esa energía a través de los recursos que hubiésemos conseguido y de un descanso efectivo. Sin embargo, hemos pasado de vivir ahí afuera y tener que movernos para conseguir absolutamente todo lo que quisiésemos, o por pura supervivencia, a vivir de una forma muy poco activa, sedentaria y donde pasamos muchas horas al día sentados en una silla o tirados en el sofá o en la cama. Es que literalmente hemos pasado de recorrer decenas de kilómetros al día para ir a buscar alimento o agua a que el movimiento más repetido que realizamos en nuestro día sea el del dedo pulgar de nuestra mano dominante scrolleando a la pantalla de nuestro móvil, navegando en redes sociales o jugando algún juego. Es que si me apuráis, como mucho nos atrevemos a movernos a la habitación de al lado a coger el cargador cuando vemos que nuestro dispositivo tiene la batería baja. Vale, quizás aquí soy un poco dramático, pero es que hasta ese punto hemos llegado y eso no puede ser. Nos estamos envenenando a nosotros mismos, volviéndonos tan sedentarios y tan poco activos, pasando tantas horas sin movernos, demasiadas. Aquí la pregunta quizás sería: ¿por qué nos estamos empeñando en ir contra nuestra propia evolución y biología? ¿Por qué nos obcecamos en vivir cada vez más sedentarios si nuestra biología está diseñada para que nos movamos? Como ya vimos, los fósiles del pasado que hemos encontrado nos indicaban que convertirnos en una especie del cuadripedismo al bipedismo no fue algo caprichoso, no fue porque quisiésemos, no fue porque fuese algo guay o trending topic, no van por ahí los tiros. Y es que los cambios evolutivos, ya lo puedo decir yo, no son un capricho, sino que se producen por necesidad, para adaptarse al entorno que nos rodea y por pura supervivencia. Y es que hasta hace no tantos años no había supermercados donde ir a comprar la comida, ni disponíamos de agua potable embotellada a todas horas, ni había medios de transporte que nos llevasen de un lugar a otro, ni teníamos casas donde poder refugiarnos. Hoy, en cambio, con todos los avances que tenemos, somos sedentarios por elección y encima más de uno presume de ello con mucho orgullo. Y es que pasamos el día sin movernos y encima cuando llega la noche y nos metemos en la cama,
apenas hemos usado ese motor tan increíble que son nuestros músculos y nuestros huesos, vamos, en general, nuestro cuerpo. Y como hemos dicho, eso no puede seguir así. Ya os lo digo, siento ser tan pesimista, pero es que no vamos por la buena dirección. Y esto no es una simple opinión mía, se trata de un hecho muy real y constatado, y que poco a poco nos está afectando a todos o a casi todos sin que nos demos cuenta y de una forma silenciosa. Porque sí, quizás el sedentarismo no es la típica enfermedad común que tiene síntomas visibles a primera vista de un día para otro, pero sí que os lo puedo avanzar ya que está trayendo consecuencias muy negativas y las cuales se irán alargando todavía más a largo plazo. Así pues, y ahora que está tan de moda la palabra pandemia, podemos decir que el sedentarismo se está convirtiendo en la pandemia silenciosa del siglo XXI. Y lo más triste de todo, como ya he dicho antes, es que parece ser que a nadie le importa ni se da cuenta de los efectos tan devastadores que está trayendo esta enfermedad consigo. Para reflejar mejor esta situación y poder contextualizarla y que os deis cuenta de la magnitud de este problema, vamos a dar algunos datos. Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, en un informe publicado en el 2024, el 31% de los adultos en el mundo, repito, el 31%, o sea, casi un tercio de la población mundial adulta y más del 80% de los adolescentes, no cumplían ni siquiera con las recomendaciones mínimas de actividad física. Y es que en Europa y los países occidentales estos números son todavía más preocupantes. Según un estudio reciente publicado en 2021 en la prestigiosa revista European Journal of Public Health, la prevalencia de inactividad física entre los individuos adultos de los 28 países de la Unión Europea se situó por encima del 36%. Es que recapitulando un poco, según los datos publicados por la OMS, donde decía que el 31% de los adultos y según este estudio de la European Journal of Public Health que da una prevalencia del 36% entre los adultos de la Unión Europea, estamos hablando que más de un tercio de la población mundial es considerada como población inactiva. Wow. Yo no sé vosotros, pero a mí me parece un dato demoledor. Y es que en España no nos quedamos atrás, estamos en la media europea y mundial en cuanto a inactividad física se refiere. Siguiendo con más estudios, en este caso de otro publicado el año pasado en la BMC Public Health, una importante revista en el campo de la salud pública, se estimó que los adultos trabajadores pasan de media al día 9,22 horas sentados. Pero es que si contrastamos este número con los escasos minutos que se mueven diariamente, da pánico. Es que solo se mueven una media de unos 30 minutos al día, vamos, lo que significa que pasamos solamente un 5% de nuestro tiempo moviéndonos en comparación con el tiempo que estamos sentados. Y eso sin contar las horas de descanso efectivo en la cama, que es otro tema, por lo que sí, algo está fallando. Ahora bien, todo esto no es ninguna casualidad, y es que el sedentarismo no es más que fruto de una serie de circunstancias que envuelven a nuestra sociedad y a nuestra vida actual. Y ahora vamos a identificar algunas causas claras que apoyan el hecho de por qué hemos pasado de ser animales nómadas a ser una especie sedentaria. Primero que todo, se trata de la tecnología y de la digitalización total de nuestras vidas, y es que pasamos más tiempo frente a pantallas que moviéndonos. Luego está el hecho de la gran urbanización que han sufrido los ambientes donde vivimos hoy en día. Las ciudades no están pensadas ni para moverse, ni para andar, ni para correr. Y es que ya no hace falta ni desplazarse, ni a los supermercados o a los restaurantes. Nos lo traen a casa. Da que pensar. Posteriormente encontramos la cultura laboral y educativa en la que nos hemos visto sumergidos. Por ejemplo, los adultos tenemos largas y eternas jornadas de oficina o teletrabajo en casa sin pausas activas, pero es que para los más pequeños hay largas sesiones de clases sin apenas descansos. Vamos, es que no se proporciona ningún tipo de motivación ni facilidad para ejercitarse físicamente. Después encontramos el ocio. En el pasado, y yo lo sé porque lo han comentado alguna vez mis abuelos, porque ni yo apenas lo he vivido, los niños y los no tan niños salían a divertirse y a jugar a la calle. Ahora nuestro entretenimiento se basa en sentarse delante de una televisión a ver Netflix, jugar a los videojuegos en el sofá o cotillar las redes sociales a través de nuestro teléfono móvil. Vamos, que en definitiva, en esta comodidad permanente y donde lo tenemos todo a nuestro alcance, nos hemos mal acostumbrado y ha hecho que construyamos una sociedad que nos invita pues precisamente a eso, a estar quietos y a ser inactivos. Esa es la norma general.
Es que el verdadero problema de todo esto llega ahora, cuando vamos a hablar de los efectos tan negativos y las consecuencias tan adversas que poco a poco este problema, el sedentarismo, está generando. Y sí, es que se ha convertido ya en un problema grave de salud pública a nivel mundial. De nuevo, vamos a dar algunas cifras concretas para poder ver la magnitud de este problema. Se han llevado a cabo estudios que demuestran que quienes pasan más horas inactivos tienen hasta un 29% más de riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares graves. Hablamos de cardiopatías isquémicas, ictus, insuficiencias cardíacas o fibrilación auricular, entre otras. No es ninguna casualidad que todas ellas aparezcan en la lista negra de de las principales causas de muerte al año. Y es que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de defunción a nivel global, con casi 18 millones de muertes asociadas. En este sentido, parece ser que el punto crítico se sitúa en torno a las 10 horas diarias de inactividad, donde a partir de este momento el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca o insuficiencia cardíaca se dispara exponencialmente. Pasemos a hablar del cáncer, porque sí, el sedentarismo también aumenta considerablemente el riesgo de padecer algún tipo de esta enfermedad, especialmente en los casos del cáncer de colon y del cáncer de mama. Según el World Cancer Research Fund, el sedentarismo eleva en torno a un 30% el riesgo de padecer cáncer de colon. Y en el caso del cáncer de mama, sobre todo en el caso de las personas menopáusicas, la inactividad se asocia a un 15% más de riesgo. Y es que no viene mal recordar que el cáncer de colon y el cáncer de mama se trata de dos de las enfermedades, o mejor dicho, dos de los tipos más prevalentes de cáncer a nivel mundial. El de mama es, de hecho, el cáncer más común en las mujeres y el de colon el tercero más frecuente en hombres. Vayamos a hablar ahora de las enfermedades metabólicas. Para ello, describamos primero un poco este contexto. Y es que las enfermedades metabólicas son las fisiopatologías que generan cambios en nuestro metabolismo. De entre este grupo de enfermedades, probablemente la más conocida y de la que más hayáis podido escuchar hablar es la diabetes, de la cual existen dos tipos. La tipo 1, que tiene un origen autoinmune, es donde nuestro propio sistema inmunitario destruye las células del páncreas que producen la insulina. Y la del tipo 2 es la que en este caso nos atañe para el sedentarismo y cuyo principal síntoma es la resistencia a la insulina. Pero Jordi, ¿qué quiere decir esto de resistencia a la insulina? Pues bien, en el caso de los pacientes que sufren de diabetes tipo 2, encontramos que su cuerpo sigue produciendo de forma natural y normal la insulina sin ningún tipo de problema, pero el problema se sitúa en las células receptoras de esta hormona que dejan de responder correctamente a ella. Es que se estima que hay el doble de riesgo de padecer esta enfermedad para aquellas personas sedentarias y poco activas en comparación a aquellas personas activas y que se mueven más. Ya no solo se trata de padecer un mayor riesgo de sufrir diabetes tipo 2, sino que la falta de movimiento está directamente relacionada con otras enfermedades metabólicas, como es el caso de la esteatosis hepática, quizá muchos la conozcáis como la enfermedad del hígado graso, el síndrome metabólico, la dislipemia, que es la alteración de los niveles de lípidos en sangre, generalmente colesterol y triglicéridos, y la sarcopenia, que es la pérdida progresiva de masa muscular con la edad. Dentro del metabolismo no nos podemos marchar sin primero hablar de la obesidad. Y es que según la Organización Mundial de la Salud, casi el 60% de los adultos europeos presenta exceso de peso. Sí, sí, vamos, más de la mitad de los adultos europeos está por encima del índice de peso y alrededor del 17% vive en condiciones de obesidad mórbida. Vamos, que estos datos no son nada alentadores. Esta cifra se ha duplicado desde 1990 y sigue aumentando año tras año, y siento deciros que la tendencia va a seguir al alza. Ya si hablamos de países mucho más desarrollados como los Estados Unidos, no me quiero ni imaginar los datos que pueden tener allí. El exceso de grasa corporal no solo se trata de que altere la estética, sino que multiplica el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión, cáncer y problemas articulares. Porque la inactividad física lo que hace es potenciar este proceso de obesidad. ¿Por qué? Porque al reducir el gasto calórico diario, es decir, al movernos menos, quemamos menos calorías. Y si mantenemos el mismo nivel de ingesta calórica, se acumula más grasa visceral, que es aquella que se encuentra alrededor de los órganos. Por lo tanto, aumenta la inflamación crónica y esto agravará problemas como la resistencia a la insulina, que hemos visto anteriormente, lo que hará que se derive ya no solo en una obesidad, sino también, por ejemplo, en un problema de diabetes tipo 2. Vamos, que en definitiva es como la pescadilla que se muerde la cola.
A nivel mental, el sedentarismo también pasa factura. Estudios clínicos publicados en la revista BMJ en 2024 demuestran que el ejercicio físico tiene un efecto moderado pero significativo en la reducción y sobre todo prevención de la depresión, comparable incluso con la efectividad que se ha visto en algunos tratamientos farmacológicos que se recetan hoy en día. Por otro lado, y hace muy pocos meses, en la revista BMC Psychiatry se publicaron unos resultados muy interesantes de un análisis con una muestra de más de 60.000 personas. En este metaanálisis se concluye que las personas que tienen un alto nivel de tiempo sedentario tienen un 17% más de riesgo de padecer la enfermedad de la demencia, en comparación con quienes tienen niveles bajos de sedentarismo. De otro modo, mantenerse activo no solo previene enfermedades mentales y psiquiátricas, sino que también estimula la liberación de hormonas con alcance del sistema nervioso. Y en este caso encontramos la producción de endorfinas. Las endorfinas, que son sustancias opioides y que se producen en nuestro cuerpo de forma natural, son conocidas en el idioma cotidiano, digamos, como las hormonas del placer y de la felicidad. ¿Por qué? Porque lo que hacen es nos sitúan en un estado donde reducen el estrés y aumentan las sensaciones de placer, bienestar, alivian el dolor e incluso sirven como ansiolíticos que mejoran el sueño. Y todo esto simplemente por el hecho de ejercitarnos. Por si fuera poco, nuestro sistema musculoesquelético también sufre con el sedentarismo, y es que al estar tanto tiempo y tantas horas sentadas, tenemos que mantener posturas que no son buenas durante mucho tiempo, especialmente cuando trabajamos frente a pantallas, que ya os lo puedo decir yo, somos un alto porcentaje. De este modo, frecuentemente se generan dolores en las zonas cervicales, lumbares y articulares. ¿Por qué? Porque los músculos se debilitan, los tendones y los ligamentos se tensan y poco a poco la postura se va degradando. En definitiva, que no movernos y volvernos cada vez más sedentarios no nos está haciendo ningún favor, sino todo lo contrario. Siguiendo con algún dato más, se estima que en los países más desarrollados la inactividad física es uno de los factores de riesgo más relevantes en los casos de muerte prematura, situando este factor en torno a un 30% de riesgo de padecer una muerte prematura. Además, también se estima que el sedentarismo está asociado a unas 4 o 5 millones de muertes anuales en estas regiones tan desarrolladas del mundo. Llegados a este punto, sabemos cuáles son las causas del sedentarismo y hemos contextualizado las graves consecuencias que estamos teniendo ya o que está teniendo algún sector de la población por el hecho de no moverse y de no ser activo. Pero muchos os preguntaréis, vale, pero ¿qué podemos hacer para evitar todo esto? ¿Hay algún tipo de recomendación o alguna guía que podamos seguir? Pues bien, ahora vamos a detallar las recomendaciones mínimas de los principales organismos de salud del mundo en materia de ejercicio físico. Empecemos con la OMS. En su última recomendación sobre este asunto, la Organización Mundial de la Salud recomendó para los adultos que estos deberían realizar entre 150 a 300 minutos de actividad moderada a la semana o, en su caso, entre 75 a 150 minutos de actividad vigorosa. Pero, ¿qué se entiende por actividad física moderada o actividad física vigorosa? Pues bien, un buen truco es usar el checkpoint del habla. Si nosotros podemos realizar una actividad mientras hablamos, pero no podemos cantar, estamos haciendo una actividad con una intensidad moderada. En cambio, si solo podemos decir unas palabras antes de quedarnos sin aliento, estamos realizando una actividad física a una intensidad vigorosa. Algunos ejemplos de actividad física moderada, por ejemplo, serían caminar rápido, montar en bicicleta a ritmo suave, bailar, nadar a un ritmo cómodo o subir escaleras sin prisa. Por otro lado, ejemplos de actividad física con intensidad vigorosa podrían ser correr, nadar rápido, jugar a deportes de pelota o raqueta, entrenamientos de fuerza al fallo muscular o los denominados sesiones HIIT, que provienen del inglés High Intensity Interval Training y que no son más que entrenamientos cortos de unos 25 o 30 minutos en los que se combinan series cortas de muy alta intensidad con periodos breves de descanso. En lo que se refiere a niños y adolescentes, estas recomendaciones son diferentes y se exige como mínimo 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada a vigorosa. Ya os lo adelanto, y es que con 2 horas de educación física que hay en colegios e institutos no tenemos ni para empezar.
Aparte de estas recomendaciones, tenemos una aportación muy importante por parte de la American College of Sports Medicine, la cual recomienda encarecidamente añadir al menos 2 días de fuerza muscular a la semana, siendo estas sesiones más importantes conforme más edad vamos teniendo. De hecho, ya os lo puedo adelantar que sobre este tema será sobre lo que hablaremos en el próximo episodio, sobre el entrenamiento de fuerza de una forma ampliada. Por tanto, ya lo veis, se trata de mantenernos activos el máximo tiempo posible y evitar la inactividad siempre que se pueda. Vamos, no me refiero a que seamos el friki del fitness de la oficina que en las paradas del agua, del café o del baño se va a hacer flexiones o abdominales. Me refiero a algo mucho más sencillo y menos vergonzoso de hacer. Según la CDC, que son los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y es una de las principales agencias de salud pública del mundo, cuya sede se encuentra en Atlanta, en Estados Unidos, basta con romper los periodos prolongados de sedentarismo con algunos sencillos trucos, los cuales vamos a compartir ahora mismo. Por ejemplo, aplicando la regla 60-90, que se trata de levantarse después de estar 60 minutos sentados. Basta con 90 segundos. 60 minutos sentados, 90 segundos en movimiento. Otro truco puede ser atender las llamadas telefónicas andando o caminando o con mínimo de pie. O también las videoconferencias, si se puede. Otro buen truco puede ser usar las escaleras en vez del ascensor al llegar a casa o a la oficina, tanto al subir como al bajar. O ir al trabajo o a la universidad andando o en bicicleta en lugar de un coche o patinete eléctrico si es que las distancias lo permiten. Estos son solo algunos de los pequeños gestos que parecen no tener mucha importancia, pero que, oye, repetidos día tras día, pues tienen un impacto real en nuestra salud, porque sí, en este caso, la famosa frase pequeños gestos marcan grandes diferencias, pues es muy real. Estamos hablando de que el hecho de caminar solo 30 minutos al día ya reduce en un 20-30% el riesgo de mortalidad prematura. Solo 30 minutos, vamos, lo que equivaldría a dar unos 3.000, 4.000 pasos. Sí, sé que quizás alguno de vosotros piense que eso es nada y que eso es muy sencillo y que lo hace todo el mundo, pero es que ahí están los datos que lo constatan. No es algo que se haga en el 100% y en la totalidad de la población, por lo que existe un amplio sector que ni siquiera cumple con esto. Así que la conclusión es muy clara. Moverse es alinearse con nuestra biología y ser inactivo o sedentario por voluntad durante horas es desobedecer a lo que no está escrito en nuestro ADN. Y es que desgraciadamente hay gente que ya ha empezado a pagar un alto precio por ello, que son todas las consecuencias tan graves que hemos estado comentando. Dicho esto, y en este punto del capítulo y a modo de conclusión, me vais a permitir que me ponga un poquito más serio y lance una reivindicación al mundo corporativo y a las instituciones políticas y educativas. Y es que no podemos dejar sola a la gente en este asunto del sedentarismo. Porque es que moverse y mantenerse activo no es un hobby, es una obligación. Bueno, a ver, seamos cautos con este tema, porque sí, quizás a mí y a un porcentaje de la población pues sí que nos encanta movernos y sentirnos activos, pero es que ya lo hemos visto, hay otro amplio sector que es que no se mueve, que pasan muchas horas sentados y esto no puede seguir así porque es que el ejercicio físico es la condición necesaria para vivir como seres humanos sanos y en bienestar, tal y como la evolución nos diseñó. Por eso mismo, se tiene que fomentar mucho más el movimiento y la actividad física en colegios, universidades, empresas y administraciones, porque los niños y los adolescentes pasan muchísimas horas sentados en pupitres y luego es que vuelven a casa y lo primero que hacen es sentarse, hacer los deberes frente a pantallas. No tienen ningún tipo de tiempo efectivo de ejercicio físico, ni pausas activas, ni espacios donde puedan correctamente realizar este tipo de ejercicio. O sea, no tienen unas instalaciones adaptadas para ello, por lo tanto, es imposible que lo hagan. Y es que lo mismo sucede en las empresas. O sea, se tiene que dejar de ver el bienestar y la salud como un extra y empezar a tratarlo como lo que realmente es, una cuestión universal. Y es que se necesitan pausas activas reales en las jornadas tan largas laborables, espacios dedicados a moverse y políticas que incentiven la salud de los trabajadores, porque, oye, si se quiere ser productivo y que se trabaje bien y de una forma eficaz, pues primero hay que estar sano. Y os puedo asegurar que no es tan complicado porque ya hay empresas que lo han empezado a hacer. Pues ¿cómo? Promoviendo hábitos activos,
jornadas de bienestar para sus empleados, instalando, por ejemplo, gimnasios y pistas deportivas en sus oficinas principales o fomentando chequeos de salud completos. Y en el ámbito educativo también tenemos ejemplos de éxitos. El caso de Finlandia, que ha conseguido a través del programa Schools on the Move transformar sus colegios para que sus alumnos tengan al menos 60 minutos diarios de actividad física dentro del horario escolar de forma garantizada. Pero esto, siento deciros que se trata de una minoría y es que el grueso de la población sigue sin poder tener las facilidades ni la voluntad para moverse, para mantenerse activa y para realizar ejercicio físico. Así que nada, aquí se queda esta breve reflexión y reivindicación. Y esto es todo por hoy, por mi parte. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido algo y ojalá que haya servido para que nos lo apliquemos a nosotros mismos y nos obliguemos a movernos más, o que haya servido para motivar a alguien cercano y de nuestro círculo, a que cambie de estilo de vida y que pueda tener esos efectos tan positivos que le traerá el mantenerse activo y en movimiento. Recuerda que si no te quieres perder nada, puedes seguir a la cuenta del podcast en redes sociales y yo me despido ya. Nos escuchamos en el próximo capítulo donde hablaremos detalladamente del entrenamiento de fuerza y de sus beneficios. Y nada, a seguir comentándola por ahí, pero eso sí, mientras os movéis. Hasta luego. Adiós.